Mi madre y mi hermana estaban organizando el 90 cumpleaños del abuelo. Mi esposo se inclinó y me susurró: «Coge tu bolso. Nos vamos». Actúa como si nada estuviera mal. Pensé que estaba siendo dramático hasta que cerró las puertas del coche y dijo: «Algo está muy, muy mal». 5 minutos después, llamé a la policía. No había visto a la mayoría de estas personas en 5 años, a algunas más. De algunas estaba bastante segura de no haberlas conocido nunca. Alguien me entregó una flauta de plástico con champán. Un niño pasó corriendo sosteniendo un plato de papel como un volante. Había sillas plegables, farolillos de papel, música amable sonando desde el altavoz Bluetooth de alguien. Todos los ingredientes de una celebración discreta al aire libre, festiva, ligeramente incómoda. Debería haber estado bien, y durante la primera hora más o menos, lo estuvo. Me quedé junto a la mesa de aperitivos, fingiendo estar interesada en las brochetas de uva. Mi esposo, Roger, estaba a mi lado, sosteniendo una copa de vino blanco y observando a la multitud con esa mirada neutra e inescrutable que pone cuando es demasiado educado para decir que quiere irse. Mamá estaba en su elemento, abrazando a la gente, secándose las lágrimas, volviéndose a pintar los labios detrás de una servilleta. Papá estaba sentado cerca de la parrilla, quejándose del clima como si le ofendiera personalmente. Mi hermana Natalie, como era de esperar, no estaba cerca de mí. Su esposo se reía de algo que a nadie más le hacía gracia. Era la casa del abuelo, pero ya no se sentía como él. La construyó después de que el negocio despegara. Nada llamativo, pero lo suficientemente grande como para que la gente murmurara sobre lo bien que le había ido. Todos vivían aquí ahora. Mamá, papá, Natalie y su esposo. Supongo que había espacio. Habíamos volado desde Londres el día anterior. Llevaba años preguntando cuándo podíamos venir de visita, y la respuesta siempre había sido vaga. No es un buen momento. No se siente bien. Quizás el año que viene. Entonces, esta primavera, mamá había dicho: si realmente quieres verlo, ven para su cumpleaños. Así que, lo aproveché. Pensé que tal vez se estaba ablandando, que esto significaba algo. La fiesta ya estaba en pleno apogeo cuando sacaron al abuelo en una silla de ruedas, con el pelo cuidadosamente peinado, vistiendo un chaleco que vagamente reconocí. Todos aplaudieron como si acabara de caminar por una alfombra roja. Me quedé allí congelada. Se veía bien. Demasiado bien. Su rostro era liso, sus ojos distantes, como si estuviera escuchando a medias una canción que nadie más podía oír. Le saludé con la mano. Él no me devolvió el saludo. Me dije que era la edad. Mamá se inclinó y susurró: ya no habla mucho. Le cuesta. Asentí como si entendiera. Levantó su copa y comenzó el brindis, con la voz temblorosa lo justo para que se tratara de ella. 90 años de sabiduría, amor y generosidad, dijo. Él construyó nuestra familia. Él nos dio esta vida. Algunos de los invitados sollozaron. Una mujer detrás de mí murmuró: hermoso, en voz baja. Roger no aplaudió. Noté que estaba mirando fijamente. Oye, dije en voz baja, dándole un codazo. ¿Qué pasa? No respondió, solo siguió mirando al abuelo, o al hombre en la silla, supongo, como si estuviera memorizando cada arruga. Roger, dije de nuevo. Fue entonces cuando se inclinó. Coge tu bolso. Nos vamos. Actúa como si nada estuviera mal. Realmente me reí. ¿Estás bromeando? Él no sonrió. Sus ojos no se movieron. Coge tu bolso. ¿De qué estás hablando? Sonríe. Entra. Empaca ahora. Lo miré fijamente. Roger. ¿Qué es esto? Acabamos de llegar. Giró la cabeza lentamente, finalmente mirándome. Algo está muy, muy mal. No fue como lo dijo. Fue lo tranquilo que estaba. Como si esto fuera un hecho, como la gravedad. Mis manos se enfriaron. Volví a mirar al abuelo. No se había movido. Sus manos descansaban en los reposabrazos como accesorios. ¿Hablas en serio?, pregunté. Roger no respondió.
Ya estaba caminando hacia la casa. Le seguí escaleras arriba. Torpemente abrí la cremallera de mi bolso de viaje. Mi corazón latía con fuerza. Tenía la boca seca. Seguía pensando, si se equivoca, esto va a ser muy vergonzoso. Si tiene razón. Salimos por la puerta principal. Nadie nos detuvo. Nadie ni siquiera levantó la vista. En el coche, Roger me abrió la puerta del lado del pasajero como un caballero en una película de espías. Ambos entramos. Cerró las puertas con llave. Luego agarró el volante y dijo, «Ese no es tu abuelo». Solía pensar que tal vez lo estaba imaginando, la diferencia, la forma en que las cosas resultaban para mí en comparación con mi hermana. Tal vez solo era sensible. Tal vez era dramática. Tal vez solo me gustaba encontrar razones para sentirme excluida. Eso es lo que me dije durante años, hasta el día en que Natalie cumplió 18 años y toda la casa actuó como si estuviera abordando el Titanic. Estaba parada en la puerta principal con su bolsa de lona y una beca completa, y mamá estaba llorando como si alguien hubiera muerto. «No tienes que irte», seguía diciendo. «Nos las arreglaremos. Por favor, quédate un poco más». Mientras tanto, 2 años antes, cuando yo cumplí 18 años, me dieron una maleta y un asentimiento. «Es hora de crecer», había dicho papá. «Ahora eres adulta. Ve a construir tu vida». Sin abrazos, sin lágrimas, sin ofrecimientos para ayudarme a empacar. No quiero sonar amargada. Honestamente, no lo quiero. Me mudé. Fui a la universidad. Seguí adelante con las cosas. Pero hay algo en que te despidan por la puerta como a un invitado cortés mientras le ruegan a tu hermana que se quede. Eso como que se queda grabado. ¿Lo curioso? Ni siquiera tuve elección sobre la universidad. Sabía que tenía que ir. No porque nadie me lo dijera, sino porque necesitaba una excusa para irme. Mis padres no aportaron ni un centavo. Ni siquiera creo que preguntaran qué estaba estudiando. Fue el abuelo quien me ayudó. En silencio. Me enviaba dinero cada pocos meses, lo justo para salir adelante. Alquiler, comida, la crisis ocasional. Sin alboroto, sin sermones, solo un cheque doblado y una nota con su letra temblorosa. Espero que esto te ayude. Estoy orgulloso de ti. No me debía eso, pero lo hizo de todos modos. Lo recuerdo desde el principio. Antes incluso de tener frases completas, tenía al abuelo. Me recogía y me contaba historias con una voz que siempre sonaba como si supiera secretos. Me hacía juguetes de madera y me enseñó a usar un cepillo manual cuando todavía usaba zapatillas con velcro. Olía a cedro y té de menta. En aquel entonces, sentía que era mío, que yo era su favorita. Tal vez lo era. Pero la vida es buena para separar a la gente. La universidad se convirtió en un trabajo. Un trabajo se convirtió en Roger. Y luego, así como así, estábamos viviendo en Londres. No fue una fuga dramática. Fue oportunidad, trabajo, sincronización y tal vez, si soy honesta, alivio. Estar lejos hizo que todo se sintiera más fácil. Más fácil no notar lo poco que llamaban mis padres. Más fácil pretender que el silencio eran solo zonas horarias. Más fácil no sentir el extraño vacío que siempre seguía a cualquier conversación con Natalie. No importa lo amigable que pareciera, nos manteníamos en contacto. Algo así como correos electrónicos navideños, la llamada ocasional por Zoom. La última conversación real que tuve con el abuelo fue en una de esas, una videollamada. Se veía mayor pero aún agudo. Me preguntó por mi trabajo. Yo le pregunté por su jardín. Hizo una broma sobre las ardillas robando todos sus tomates. Eso fue hace 3 años. Después de eso, las cosas se volvieron más tranquilas. Yo pedía hablar con él y mamá decía que estaba durmiendo, o que no se sentía bien, o que estaba demasiado cansado. Finalmente, dejó de contestar por completo. Me dije que era normal. La gente envejece, se aísla. Tal vez le costaba hablar, pero algo de eso nunca me sentó bien. Así que no insistí. Tenía una vida, un trabajo, un esposo. Me dije que no era personal, que no me habían excluido, solo gentil,
cortésmente dejado atrás. Y luego, de repente, llegó la invitación del cumpleaños, o más bien el permiso. Si realmente quieres verlo, había dicho mamá por teléfono, ven para su 90 cumpleaños. No lo dudé. Reservé los vuelos esa noche. Pensé que significaba algo. Pensé que tal vez este era el momento en que las cosas cambiaban, que tal vez me estaban dejando entrar de nuevo. En cambio, entré en una fiesta donde no conocía a nadie, me paré en un césped que no me resultaba familiar y me di cuenta de que en algún momento, todo este lugar dejó de ser mío, si es que alguna vez lo fue. Todos vivían aquí ahora. Mamá, papá, Natalie, su esposo. Habían absorbido la casa como si fuera una extensión natural de su cercanía, su verdadera familia. Yo solo estaba de visita, la extraña. Seguía diciéndome que estaba en mi cabeza, que estaba proyectando, que estaba siendo dramática otra vez. Pero entonces Roger se inclinó y dijo, coge tu bolso. Y nada se sintió imaginario nunca más. Nos sentamos en el coche como si acabáramos de cometer un crimen, o tal vez como si acabáramos de escapar de uno. Todavía no podía notar la diferencia. Roger agarraba el volante como si estuviera esperando que le mordiera. Sus nudillos estaban blancos. Yo todavía estaba congelada a medio abrocharme el cinturón de seguridad, como si no lo abrochara por completo, nada de esto sería real. ¿Qué quieres decir con que no es él? No me miró. Quiero decir, no es tu abuelo. Eso es lo que no es. ¿De qué estás hablando? Hablo en serio, dijo, tranquilo pero no amable. Ese hombre en la silla de ruedas. Ese no es él. Lo miré fijamente como si hubiera sugerido que el pastel estaba hecho de uranio. ¿Crees que alguien qué? ¿Se puso una máscara? Como algún villano de Scooby-Doo. No una máscara. Sus orejas son diferentes. Parpadeé. ¿Sus orejas? Roger finalmente me miró. No lo entiendes. Recuerdo caras. Cada detalle. Lo he hecho desde que era niño. Puedo dibujar a una persona que vi una vez en una estación de tren en 2009. No olvido caras ni orejas. Ese no es tu abuelo. Y así, mi estómago se convirtió en agua. Quería reír. No del tipo jaja. Del tipo que se desenreda, chillón, se cae por un acantilado. Presioné mi mano contra mi cara. Mi cerebro intentó encontrar una lógica. Pero, ¿qué más podría ser? ¿Quién más podría ser? Roger miró hacia la casa. ¿Tu tío? ¿Qué? ¿No dijiste que se parecía mucho a tu abuelo cuando era más joven? ¿Lo hice? Lo había hecho. Lo era. Pero eso fue hace años. Y además, mi tío, no estaba cerca, ¿verdad? No había estado en la fiesta. No había dicho una palabra. Además, oh, Dios mío, susurré. Llevaba gafas y barba, probablemente maquillaje. No era exagerado, pero lo justo. Y te digo, esas orejas, diferente forma, ni siquiera cerca. Roger, lo sé, dijo. Sé lo que vi. Presioné mi frente contra la ventana. Mi aliento empañó el cristal. Mi corazón retumbaba como si estuviera a punto de hacer un agujero en mis costillas. No quería creerle. Quería volver a cuando esto era solo una fiesta rara y yo era la invitada no invitada, la hija decepcionante, la extraña de fuera de la ciudad. Esa versión de la realidad se sentía tan segura. Entonces, ¿dónde está? Roger no respondió. ¿Dónde está? Sentí que la pregunta me recorría como si me bajara la fiebre. ¿Dónde está el abuelo? De repente, todo se inclinó. Los brindis incómodos. ¿El llanto? La lista de invitados medio vacía. La forma en que nadie me dejó acercarme a él. La forma en que nunca habló. La forma en que me callaron cada vez que lo intentaba. No he hablado con él en 3 años, dije en voz alta. Roger me miró. ¿Qué? Tragué saliva. 3 años. La última vez fue por Zoom. Se veía cansado. Luego mamá dijo que estaba demasiado enfermo para hablar. Cada vez que llamaba, era, está descansando,
Oh, tuvo una noche difícil. Pensé que solo estaba siendo dramática. Pero ahora no estaba segura de no haber estado gritando al vacío todo este tiempo. Está bien, dijo Roger. Creo que necesitas llamar a alguien. Lo miré fijamente. ¿Quieres decir a la policía? Asintió una vez. Si nos equivocamos, no nos equivocamos. No me moví. No respiré. Estaba imaginando la mirada en el rostro de mamá cuando me fui. Esa pequeña sonrisa tensa que no tocaba sus ojos. El ligero movimiento de su cabeza, como si hubiera soltado una bomba de verdad no invitada en mi propia vida. Voy a arruinar todo, susurré. Sara, dijo Roger suavemente. Tú no eres la que hizo eso. Extendí la mano hacia mi teléfono como si pesara 1,000 libras. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. Y luego llamé. La policía llegó más rápido de lo que esperaba. 2 agentes, de paisano, callados. Hablaron con nosotros fuera del coche. Les conté lo que pude, que no era mucho, y lo hice sonar lo más cuerdo posible, lo cual no fue fácil. Sé que esto suena extraño, pero creo que alguien está haciéndose pasar por mi abuelo. No sé dónde está y creo que algo anda mal. Hicieron preguntas tranquilas, del tipo que se sienten como trampas, incluso cuando no lo son. Luego asintieron y caminaron hasta la casa como si estuvieran entregando un paquete. Me quedé en el coche mirando. La fiesta no se detuvo de inmediato. Nadie gritó. Nadie corrió. Fue peor que eso. Todo simplemente se atenuó como si alguien bajara el dial de la realidad en algunas muescas. La gente todavía sostenía vasos, todavía sonreía, pero sus ojos se movían ahora, sus hombros más tensos. Los agentes comenzaron a apartar a la gente. Vi a uno de ellos hablar con mamá. Parecía que alguien le hubiera dicho que el vino estaba avinagrado. Luego se puso a la defensiva, gesticulando, sacudiendo la cabeza. Su boca se movía rápido, pero sus manos no. No estaba tocando a nadie, ni siquiera a papá. Él estaba de pie a un lado, mirando al seto como si tuviera respuestas. Los vi hablar con el hombre en la silla de ruedas. No dijo una palabra. Luego debieron pedirle una identificación. Mamá entró y volvió con algo. No cambió nada. Luego los agentes se arrodillaron de nuevo, hablaron en voz baja. Llevaban esa quietud profesional, tranquilos, serenos, ilegibles. Entonces uno de ellos se levantó y se alejó. El otro se quedó. Finalmente, el hombre en la silla de ruedas levantó la vista y dijo algo. Solo unas pocas palabras. Luego asintió. No había terminado. Ni siquiera cerca. Un agente volvió al coche. ¿Pueden quedarse cerca? Nos pondremos en contacto con ustedes pronto. ¿Es él? Pregunté. ¿Es mi abuelo? Todavía estamos confirmando algunas cosas, pero sabes que no es él. No respondió a eso. ¿Estaremos en contacto? Luego se alejó. Me senté allí sintiendo cada segundo presionando sobre mí como, espera, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esa noche, mi teléfono volvió a sonar. ¿Cómo pudiste, mamá? Furiosa, llorando, gritando. No podía notar la diferencia. ¿Llamaste a la policía sobre nosotros? ¿Sobre tu propia familia? ¿Crees que eres mejor que nosotros porque te mudaste? Intenté hablar. No pude. No entiendes. No estuviste aquí. No viste cómo era. Hicimos lo que teníamos que hacer. Por él, por todos nosotros. ¿Qué hiciste?, pregunté, con la voz entrecortada. ¿Dónde está? No tienes derecho a preguntar eso. No ahora. No después de lo que has hecho. ¿Dónde está el abuelo? Silencio. Luego un clic y la línea se cortó. Cuando la policía vino a la puerta de nuestra habitación de hotel a la mañana siguiente, pensé que podría vomitar. No porque les tuviera miedo, aunque también lo había, sino porque parte de mí todavía esperaba que Roger simplemente hubiera enloquecido, hubiera malinterpretado algo, se hubiera dejado llevar. Orejas equivocadas, identidad equivocada, todo equivocado.
Pero no vinieron a arrestarnos ni a interrogarnos. Vinieron a decirme que mi abuelo había muerto. Había sido hace 3 años. No lo dijeron así, por supuesto. Estaban tranquilos, profesionales. Un agente habló la mayor parte del tiempo mientras que el otro me observaba como si fuera a salir corriendo. Se ha hecho una declaración voluntaria. La familia informa que el señor Ellis falleció en marzo de 2022. Afirman que fue por causas naturales. El cuerpo fue enterrado en privado. Me senté. Ya no podía sentir mis piernas ni mis dedos. Estamos tratando esto como una investigación abierta hasta que el forense pueda confirmar las circunstancias de la muerte. Las palabras rebotaban en mí como gotas de lluvia en un coche cerrado con llave. Las escuché. Simplemente no las absorbí. 3 años. 3 años. Y había estado enviando tarjetas de cumpleaños. Había estado pidiendo videollamadas por Zoom. Me había estado preguntando si había hecho algo mal. Si tal vez el abuelo estaba enojado conmigo por mudarme. Si tal vez solo estaba cansado, solo confundido, solo demasiado enfermo para hablar. No, se había ido. Ni siquiera me lo dijeron. No se lo dijeron a nadie. Apenas recuerdo lo que les dije a los agentes. Creo que pregunté si había sufrido. Dijeron que aún no lo sabían. Creo que pregunté si el hombre en la fiesta era mi tío. Asintieron. Quería gritar o golpear algo o meterme en un agujero y no volver a salir nunca más. Pero dije gracias como una buena chica, como una idiota cortés. Las noticias comenzaron a filtrarse en línea unos días después. Al principio, fueron solo susurros, publicaciones de Reddit, un blog de chismes local. Pero luego alguien subió un vídeo, imágenes de teléfono granulosas y temblorosas del brindis de cumpleaños, de mi madre secándose los ojos, de mi abuelo, no él, fingiendo escuchar como si todo fuera real. Este hombre murió hace 3 años. Su familia le organizó una fiesta de 90 cumpleaños. De todos modos, fue interpretado por otra persona. Internet hizo lo que siempre hace. Se rió, luego especuló, luego nos destrozó a todos. No leí los comentarios. No después de los primeros 20. Aparentemente, yo era de todo, desde cómplice hasta narcisista, pasando por una mocosa ingrata que debería haber dejado que su familia sobrellevara la situación en paz. La gente tenía opiniones. La gente siempre las tiene. Luego llegó la llamada del abogado. No su abogado, el suyo, el del abuelo. Sara, he estado tratando de comunicarme contigo durante algún tiempo. Casi cuelgo. Tu abuelo te dejó su patrimonio. La casa, los activos comerciales, el resto del fideicomiso, todo. Miré fijamente al suelo, a la estúpida línea de lechada en el azulejo de la cocina que nunca se alinea del todo. Se me secó la garganta. Esto no era un secreto, añadió suavemente. Se lo dijo a tu madre, a tu hermana, hace años. Y de repente las piezas encajaron. Las mentiras, el secretismo, las fiestas falsas, el hombre en la silla de ruedas. No solo habían estado ocultando su muerte. Me la habían estado ocultando a mí. Porque si él estaba muerto, el patrimonio era mío. Y si yo no lo sabía, podían seguir viviendo en su casa, seguir usando su dinero, seguir fingiendo que yo no existía. Llamé a mi mamá. No sabía lo que quería. Respuestas, tal vez. Contestó a la segunda llamada. ¿Cómo te atreves? Su voz temblaba de furia. No de dolor, no de vergüenza, de rabia. Llamaste a la policía sobre tu propia familia. Nos humillaste. No tienes idea de lo que has hecho. Intenté hablar. Ella no me dejó. No estuviste aquí. No sabes cómo era. Te fuiste. Renunciaste a esta familia. Y ahora te abalanzas y actúas como una heroína. ¿Dónde está? Interrumpí. Silencio. ¿Qué le pasó? ¿Qué hiciste con su cuerpo? No tienes derecho a preguntar eso, dijo fríamente. Tú no estabas allí. Pregunté todos los años, dije. ¿Mentiste? Cada vez que lo protegíamos, te protegíamos a ti.
No quería que se hiciera un gran problema de su muerte. Quería paz. Me reí, realmente me reí. Salió agrietada y amarga como algo roto bajo presión. No lo protegisteis. Lo saqueasteis. Fue entonces cuando colgó. Pasaron semanas. La investigación avanzó lentamente, luego más rápido. Hubo declaraciones, entrevistas, citaciones. Finalmente, el forense confirmó lo que mi familia había afirmado: causas naturales. Mi abuelo había muerto mientras dormía. Sin traumatismos, sin envenenamientos, sin violencia, solo el tranquilo final de un anciano. Lloré por primera vez desde la visita de la policía porque finalmente, podía llorarlo sin dudarlo. Pero todavía estaba el fraude, la suplantación, el dinero. Se presentaron cargos: no informar de una muerte, retener información, acceder ilegalmente a fondos, engaño de identidad. No recibieron pena de prisión. Recibieron libertad condicional, supervisada, entregada con severidad. Si vuelven a tropezar, irán directamente a la cárcel. Mi tío, el actor, se enfrentó a sus propios cargos, pero cooperó. Eso pareció ayudar. Obtuvo libertad condicional como el resto de ellos. Y yo, obtuve la casa, toda la propiedad, los activos. No era extravagantemente salvaje. No a nivel de multimillonario, pero era mucho. Suficiente para explicar por qué habían fingido durante tanto tiempo. No los eché. Los tribunales lo hicieron. Se mudaron en silencio. Sin disculpas. Sin contacto visual. Mi madre dejó una nota en la encimera de la cocina. Decía: siempre fuiste buena para tomar lo que no te ganaste. La quemé en el lavabo. La primera noche que pasé allí sola, solo de visita antes de regresar a Londres, me senté en la silla del abuelo. Abrí una botella de vino, puse los pies sobre la mesa. El lugar estaba tranquilo, todavía olía a pulimento para madera. Ya no me sentía triunfal ni reivindicada ni siquiera enojada. Lo extrañaba. Y por primera vez en mi vida, no me sentí como una extraña. No he hablado con mis padres desde entonces, ni con mi hermana. Ni siquiera un mensaje de texto. A veces me pregunto si fui demasiado lejos. Otras veces, me pregunto si no fui lo suficientemente lejos. Hazme saber lo que piensas. Y si quieres más historias como esta, suscríbete y toca la campana.